Mis amados, un saludo para ustedes que han llegado a este lugar. Saludamos también a aquellas personas que se conectan. Que el Señor bendiga su vida, todos los tuyos. Y vamos a ir a la palabra inmediatamente, pero creo que ahí donde tú estás, se concentre en lo que Dios le diga al que esté al lado, que no le interrumpa, que no le hable, que lo deje concentrar en lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Le voy a pedir el apoyo ahí a mi hermano para que de una vez nos coloque Mateo 28 del 18 al 20. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y he titulado esta palabra obedeciendo al llamado de Dios. Y en este texto vemos tres premisas o tres mandamientos. Y el primero es hacer discípulos, ir y hacer discípulos. El segundo es bautizar esos discípulos. Y el tercero es que les enseñemos todas las cosas que Dios nos ha mandado, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hay una promesa al final, dice: he aquí yo estaré con vosotros. Es decir, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, obedecemos a su llamado, a sus mandamientos, a su palabra, la promesa del Señor no es que va a estar por un momento o por un día nada más con nosotros, sino que estará todos los días hasta el fin. Qué importante esto. Qué importante este texto confrontaba mi vida. Y aquí Jesús nos deja claro que el propósito de la iglesia o el llamado de nosotros, la iglesia de Jesús, es hacer discípulos para Dios. No podemos ser negligentes en este tema. Esto de hacer discípulos es algo serio. ¿Y por qué es algo serio? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer de las naciones sus discípulos. Y nosotros estamos llamados a eso, a hacer discípulos. Y es que cuando Dios puede impactar el corazón de una persona, a través de esa persona que ha sido impactada por su palabra, esa persona va a poder también impactar a toda su familia, a toda su casa. Y si hay una familia que ha sido impactada por el poder del evangelio, pues también esa familia va a tener también, digamos más bien, va a ser el instrumento de Dios para impactar una comunidad. Y cuando Dios impacta una comunidad y trae cambios a una comunidad, pues también Dios puede cambiar una ciudad. Y si logra cambiar una ciudad, pues Dios también va a poder cambiar un país. Dice la palabra que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, como primer punto de lo que Dios quiere hablar hoy, por supuesto que ya ha hablado a mi vida y ha confrontado mi vida. Y como primer punto quiero hablarles de la importancia de discipular. La importancia que hay en hacer discípulos. Y lo primero, o la parte, digamos, A de este primer punto, ¿por qué es importante hacer discípulos o por qué es importante discipular? ¿Por qué? Porque a través del discipulado o en el discipulado Dios levanta una iglesia victoriosa en medio de un sistema opresivo. Y mis amados, es que no hay iglesia victoriosa
si no se tienen cimientos firmes, si no se tienen fundamentos claros. Y eso lo vemos hoy en día. Vemos que hay una iglesia debilitada, hay una iglesia débil, porque hay una iglesia que le ha faltado ser discipulada. Hay una iglesia que se deja, o nos hemos dejado, digámoslo así, permear por el mundo, por el sistema de este mundo. Y es que es triste que si el mundo dice que los jóvenes tienen que ponerse aretes, que los hombres, digámoslo así, tienen que ponerse aretes, que sea la iglesia o los hombres de la iglesia los que corran primero a hacerlo, que lo hagan los que están afuera. Pues digamos, eso no es un impacto tan grande en nuestra vida, porque bueno, digamos, lo hacen afuera porque no tienen el conocimiento, están cegados. Pero que lo hagamos nosotros, la iglesia, que tenemos la verdad de Cristo, es triste, porque nosotros como iglesia estamos llamados, la iglesia está llamada a ser la mayor influencia en medio de las naciones de la tierra. Dice la palabra que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces es triste que el mundo diga que hay que mostrar, digamos, el vientre, y que seamos nosotras las mujeres de la iglesia las primeras que tengamos que mostrar el torso. Nosotras estamos llamados como iglesia a hacer esa influencia al mundo, no que el mundo nos permee, no que el mundo influya en nuestra vida, pero solamente una iglesia que reciba doctrina, que haya sido mentoreada de cerca, solamente una iglesia que haya sido discipulada va a poder resistir, va a poder soportar el sistema o los ataques del sistema de este mundo. Solamente una iglesia que sea doctrinada, que tenga fundamentos firmes, que tenga doctrina, que tenga palabra, que conozca la verdad, que tenga cimientos. Solo una iglesia fuerte se hace fuerte con la palabra, con cimientos firmes, con convicciones claras, que cuando el sistema del mundo quiera venir a llevarnos por delante y a derribarnos y a destruirnos, nosotros podemos mantenernos firmes porque estamos parados y plantados sobre la roca, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante discipular? Primero, porque necesitamos una iglesia fuerte, una iglesia que se mantenga fuerte en medio de los ataques del sistema. Número 2, o digamos parte B del primer punto, porque estamos en el primer punto. Es importante el discipulado porque esa es la estrategia divina que Dios ha dado a la iglesia para alcanzar las naciones de la tierra. Y por supuesto es la estrategia divina para que nosotros hagamos discípulos en medio de esta nación. Jesús lo hizo. Jesús nos dio ejemplo. No hay otra estrategia. La estrategia es hacer discípulos. Jesús hizo discípulos. Discipuló a 12 primero, luego discipuló a 70, luego a 120, y con esas personas, con esos discípulos, pudo trastornar el sistema de esa época. Pero eso no quedó solamente allá. Dice la palabra que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer mayores cosas de las que Dios y de las que Jesús hizo. Entonces, ¿por qué es importante discipular, hacer discípulos? ¿Por qué? Porque esa es la estrategia. Ellos fueron discipulados de primera mano con Jesús. Ellos experimentaron, ellos vieron la gloria, el poder de Dios de primera mano. Ellos, decía Zulay en la enseñanza del domingo pasado, ¿cuántos están dispuestos a morir por Jesucristo?
Pues sabe que si somos verdaderos discípulos debemos estar dispuestos a morir, así como los discípulos de Jesús estuvieron dispuestos a morir para llevar la palabra del evangelio a todas las naciones de la tierra. Sufrieron persecución, estuvieron dispuestos a dar la vida con tal de discipular, con tal de llevar la palabra de Dios a todo lugar. Y nosotros, si somos verdaderos discípulos de Jesús, también estamos llamados a llevar la palabra de verdad a todo lugar. Punto C de ese primer punto. ¿Por qué es importante discipular? Bueno, es importante porque a través del discipulado Dios transfiere su visión y su unción sobre las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Que cuando discipulamos, la palabra va a ir de persona a persona, de familia en familia, pero también va a ir o va a ser transferida de una generación a las nuevas generaciones. Y dice la palabra en Deuteronomio 6, no lo tienen que buscar, pero dice la palabra en Deuteronomio 6 que estamos ahí, es la segunda ley, el libro de la segunda ley, y Moisés le está recordando al pueblo los mandamientos de Jehová, y les dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al sentarse a comer, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales ante tus ojos, las escribirás en las puertas de tu casa y en tus muros, dice la palabra. Ese es el mandato de Jehová. Eso estamos llamados a hacer. Era necesario que esas nuevas generaciones se instruyeran, fueran discipuladas, fueran enseñadas, fueran instruidas, porque vemos en este tiempo que nuestros hijos o los jóvenes en este tiempo no conocen de Dios, no saben quién es Dios, no conocen la palabra, porque hemos sido negligentes, porque no les hemos enseñado, porque no les hemos instruido, porque no hemos sido ejemplo para nuestros hijos. Y qué triste que nuestros hijos se pierdan si nosotros tenemos la verdad de Jesús. Es triste ver una juventud que no quiere nada con Dios, unos jóvenes que prefieren el mundo que servir a Dios. Pero no es culpa de ellos, es culpa nuestra por no corregir, por no enseñar, por no instruir a nuestros hijos, por no hablar a nuestra familia. Miren lo que pasa cuando eso no ocurre. Dice la palabra en Jueces 2, dice la palabra que murió Josué y murieron todos los ancianos que habían precedido a Josué. Y dice que se levantó una nueva generación, una generación que no conocía a Dios, que no sabía lo que Jehová había hecho, que no conocía que habían sido sacados de la esclavitud de Egipto. Una nueva generación que no conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, se fueron tras los Baales. Dejaron al Dios real y verdadero. Y se fueron tras los Baales, tras los dioses paganos de las naciones que vivían alrededor de ellos, de los pueblos, digamos así, que vivían alrededor de ellos. Y dice que se encendió la ira de Jehová, porque ellos lo abandonaron. Entonces Jehová se encendió en su ira y los entregó a sus enemigos, que los robaban, que los saqueaban, que los oprimían. Pero a veces
levantaba el pueblo de la opresión y de la dura situación que vivían, de hambre, de situaciones difíciles, ellos clamaban a Dios y Dios en su misericordia levantaba un juez, levantaba un líder que los guiara. Y mientras ese líder vivía, ellos servían a Dios y buscaban a Dios, pero moría ese líder y volvían otra vez atrás, a desagradar a Dios, a deshonrar a Dios. Entonces, eso es lo que ocurre cuando no se instruye, cuando no se enseña a nuestros hijos, cuando no hablamos la palabra. Las personas no tienen el conocimiento, no saben quién es Dios, no saben lo que Dios ha hecho. Yo recuerdo de niña a mis abuelos cristianos y ellos testificaban, ellos oraban cuando habían enfermos. Ellos no eran al médico, sino era oración y Dios sanaba. Pero tristemente nosotros, la iglesia, en este tiempo no estamos instruyendo, no estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos. No estamos hablando la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y como punto D, digamos así, a través del discipulado, Dios nos afirma para que nosotros como creyentes no nos desviemos. Es decir, no nos salgamos del camino, sino que sirvamos a Dios hasta el final. Eso es lo que hace el discipulado. De eso se trata el discipular. Unas generaciones son impactadas. Una nación es impactada por la palabra de Dios. Familias son transformadas. Iglesias son bendecidas. Pero no vamos a ser bendición, o no vamos a poder ser bendición para una iglesia o para una nación, o no vamos a alcanzar las generaciones si nosotros no estamos obedeciendo el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es a que hagamos discípulos. De eso se trata el discipulado. Entonces el Señor quiere que tú y yo hagamos discípulos. Y que enseñemos a esos discípulos a orar, que los enseñemos a cuidarnos unos a otros, que los enseñemos a liderar, que los enseñemos a enfrentar oposición, que los enseñemos a ganar almas para el reino. De eso se trata el discipulado. De eso se trata el discipular. Pero tristemente nosotros hemos hecho de la gran comisión la gran omisión. Y hoy en día vemos que hay muy pocos, no va a decir nadie hace discípulos, pero hay muy pocos creyentes que hacen discípulos. Y la razón por la cual viene mucha gente a las iglesias y vemos iglesias llenas, pero no se discipula, la razón es porque para ser discípulos yo necesito ser un discípulo. Yo necesito ser discípulo para ser discípulo. Y no nos queremos comprometer. No nos queremos someter. Entonces, por eso no estamos haciendo discípulos. Y el discipulado es mucho más. Va más allá que el hacer, que recibir a Jesucristo en mi vida y en mi corazón. Que hacer una oración de fe. Va mucho más allá, porque recibir a Jesucristo en mi corazón puede ser fácil decirlo, a veces lo decimos hasta sin pensar, pero someter mi vida a Cristo es otra historia, es otra historia. Recibir a Jesús tú lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en tu casa, caminando por la calle, en un bus, en tu aposento allá cerrada la puerta. Tú puedes decir: Señor, te recibo en mi vida, en mi corazón, pero seguir haciendo lo que nos da la gana, lo que mi voluntad. No quiero someterme a la autoridad de Dios. Entonces, el recibir a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón,
el recibirlo es un evento, es un acontecimiento. Pero el someter nuestra vida a Jesús es un proceso a diario. Es un proceso de todos los días, donde todos los días tengo que morir a mí misma, donde todos los días tengo que crucificar mi carne para caminar con el Señor, para caminar en el llamado de Dios. Es un proceso. Y es un proceso que Dios hace. Es un proceso que Dios hace a sus hijos, a su iglesia, a aquellos que han nacido de nuevo. Y es que nosotros necesitamos pasar por procesos. Necesitamos ser procesados. Porque nuestra alma necesita formación. Necesitamos ser formados. Y en el discipulado vamos a recibir formación. ¿Por qué? Porque es necesario romper en nuestra vida esas ideologías, en nuestra mente, ideologías, pensamientos, filosofías, digamos también fortalezas que han sido implantadas en nuestra mente aún desde niños, por largos años, ladrillo a ladrillo, ahí. Y es necesario que a través del discipulado esas fortalezas sean derribadas y en nosotros sea implantada la verdad de su palabra, la verdad de su amor, la verdad de su sacrificio, la verdad de Cristo debe ser implantada en nosotros. Deben romperse en esos paradigmas y ser impartido en la iglesia, nosotros sus hijos, la visión de Dios. Eso es discipular. Cuando nos hablan de discipulado, es igual a decir las manos del alfarero que dan forma al barro. Nosotros, por supuesto, somos el barro. El Señor es el alfarero que nos forma. Por medio del discipulado también se imparten disciplinas que nos ayudarán a ser hombres y mujeres que nos parezcamos a Cristo a través del discipulado. Etimológicamente la palabra discipulado viene de disciplina. Y un discípulo es discípulo, ¿por qué? Porque maneja disciplinas espirituales. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener fundamentos firmes. Un discípulo es aquel que tiene que decir, que dice sí cuando tiene que decir sí, que dice no cuando tiene que decir no, que si no siente orar, ora, que si no siente adorar, adora, que si no siente hacer un ayuno, ayuna. Que si un día como hoy dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, el cuerpo te va a decir, no quiero ir a la iglesia, mejor veámoslo por la conexión. Pero un verdadero discípulo tiene que crucificar su carne y traerlo a la iglesia, traerlo a congregarse. Porque el discípulo no vive por lo que siente, sino por lo que dice la palabra de Dios. Mis amados, quiero retroalimentar un poco este primer punto para que quede claro. Y en este primer punto le estoy diciendo que discipular no es una alternativa. Discipular es un mandato divino que debemos cumplir. Es el llamado de Dios para la iglesia. ¿Por qué es importante discipular? Bueno, porque necesitamos una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que no se deje permear o no se deje llevar por el sistema de este mundo, por la moda o por aquello que está en furor, sino una iglesia firme, que predique la palabra, que le obedezca a Dios. Una iglesia que Dios le ha dado la estrategia para alcanzar la nación, para hacer esos discípulos en medio de la nación. Un discipulado que nos sirve para transferir la visión de Dios
a las nuevas generaciones. Pero también ante todo es un discipulado que te afirma a ti y a mí para poder mantenerme firme y servir a Dios hasta el final. De eso se trata el discipulado. Pero también para ser discípulos es muy importante ciertas cualidades en nuestra vida, como iglesia, como hijos de Dios. Y quiero tocar dos de ellas. Obviamente hay muchas más cualidades, pero solo quiero tocar dos cualidades, porque son fundamentales para que podamos hacer discípulos. Y esto más que una prédica es una enseñanza, algo que nos tiene que quedar ahí, sembrado, y que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces, si me ayudas por ahí con el texto siguiente. Bueno, dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hasta ahí. Eso es tremendo. Yo leí ese texto y ese inmediatamente, y yo, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Entonces quiero hablarles como la primer cualidad, es la cualidad del compromiso. ¿Cuánto nos cuesta el compromiso a nosotros? Y es que compromiso es el requisito para dejar y seguir a Jesús. Compromiso nos cuesta muchísimo, pero es una cualidad muy importante. Es fundamental, porque si no tenemos compromiso, no vamos a poder hacer discípulos, no vamos a poder decirle sí al llamado de Dios. Entonces es muy importante esta cualidad esté en nosotros, porque es el requisito para seguir a Jesús. Si tú y yo no hemos dejado nada por Jesús, o si ustedes y yo no hemos dejado nada por Jesucristo, no somos verdaderos discípulos todavía. No somos verdaderos discípulos. Creo que ahí un poquito tú pienses que has dejado por Jesús, que has dejado por seguir a Jesús. No algo que el Espíritu Santo, no es que me quitó la tomadera, no es que me quitó la bailadera, no, algo que tú hayas dicho: Señor, dejo esto, suelto esto por seguirte. Porque si ustedes y yo no solamente somos seguidores de Jesús, sino que somos verdaderos discípulos, tiene que haber una marca en nosotros. Tiene que haber evidencia, que tú y yo podamos mostrar: Señor, aquí están las redes, aquí está la barca que he dejado por decirle sí al llamado. Que podamos decirle: Señor, aquí dejé las redes, aquí dejé la red de Facebook, aquí dejé la red de WhatsApp, de Instagram, de todas esas redes. Bueno, yo casi no tengo red, entonces no sé. Todas esas redes, aquí están las redes, las dejo por seguirte a ti, porque las redes me están quitando el tiempo que yo debiera estar haciendo discípulos. Que pudiéramos decir: Señor, aquí está la barca, aquí está esta barca que me lleva a navegar hasta madrugadas en el internet, y que no me da tiempo para hacer discípulos, para orar, ni para leer tu palabra, ni para buscar tu presencia. Y es que Jesús tenía muchos seguidores. A Jesús le seguían multitudes, seguían a Jesús.
Pero cada uno de ellos tenía una motivación por el cual lo hacía. Muchos le seguían por una sanidad, otros por un milagro, otros por la comida, otros le seguían tal vez por intriga, decir, bueno, ¿quién es este hombre que puede echar fuera demonios, que levanta paralíticos, que da vista al ciego? ¿Quién es? Otros tal vez le seguían por envidia, porque querían ver o tener la oportunidad de que Jesús cometiera un error para acusarle, para tener algo contra él y destruirle, porque le tenían envidia. Entonces, Jesús tenía muchos seguidores, pero una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser discípulos. Los únicos que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por decirle sí al llamado de Dios fueron sus discípulos. Fueron los únicos. Y un verdadero discípulo tiene una marca que lo diferencia del resto. Tiene una marca que lo distingue de los demás, y es haber dejado algo por Jesucristo. Eso distingue a un verdadero discípulo. Dice la palabra ahí en Filipenses, el apóstol, esa no te la pasé, Nico, pero, o sí, Filipenses 3:7 dice, ahí habla el apóstol Pablo y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y leí este texto y digo, esta es la clave. Esta es la clave. La clave de esto, de poder soltar, de poder dejar cosas y decirle sí al llamado de Dios, es que aquello que el mundo le llama ganancia, todo aquello que el mundo dice que es ganancia, ¿qué le dice al mundo ganancia? Estatus, riqueza, fama, logros, poder, etcétera, etcétera. A eso le llama el mundo ganancia. Pero miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que todas esas cosas que él tenía, plata, poder, conocimiento, fama, tanto que tenía cartas, perseguía a la iglesia, decía, todo eso era para él. El mundo le llama ganancia, pero él la tuvo por pérdida, la tuvo por basura, para decirle sí al llamado de Dios. Y la clave es que todo aquello que el mundo le está diciendo que es ganancia, ustedes y yo lo tengamos por pérdida, lo tengamos por basura, por decirle sí al llamado de Dios. Esa es la clave para que podamos dejar todas esas cosas que nos están estorbando y que no nos permiten avanzar, no nos permiten obedecer a Dios. Es muy importante esta cualidad del compromiso, porque compromiso es dejar para seguir a Jesucristo. Pero le tengo una noticia. Cuando tú y yo dejamos algo por Jesucristo, jamás será pérdida. Jamás será pérdida. Siempre cuando tú y yo dejemos todos esos estorbos, todas esas cargas, todo lo que te oprime, todo lo que te estorba, para seguir y decirle sí al llamado de Jesús, eso jamás será pérdida, será ganancia. Mire lo que le dice el apóstol Pedro. Hablaba su ley de Pedro y sabe que Pedro era osado. Miren lo que le dice Pedro a Jesús. Esa no te la di. Bueno, la voy a leer. Perdón. Eso es en Mateo 19, 27. Dice así. Entonces Pedro respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Osado Pedro, vea. Y Jesús le dijo,
De cierto os digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá, no dice uno, no dice recibirá el doble o el triple, dice 100 veces más, y lo más importante, heredará la vida eterna. Lo que les decía, mis amados, dejar por seguir a Cristo, por obedecer su llamado, jamás será pérdida. Jamás será pérdida. Vea la promesa de Jesús. Les dice a Pedro: usted, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, mujer, tierras, por mi nombre, recibirá no el doble, no el triple, 100 veces más. Y lo más importante, heredará la vida eterna. El problema con nosotros, iglesia, es que nos enamoramos más de las cosas de este mundo que de Dios. Y eso es un error garrafal que no podemos seguir haciendo. No podemos estar buscando la añadidura y descuidar o hacer caso omiso al llamado que el Señor nos ha hecho como iglesia, como pueblo de Dios. Entonces, el problema con nosotros es que buscamos las añadiduras y hacemos caso de la palabra de Dios. Entonces, eso es un error enorme. Ve la importancia de que nosotros tengamos esa cualidad del compromiso, porque como iglesia nos cuesta, como hijos de Dios nos cuesta comprometernos. Nos cuesta decirle al Señor: no, tengo un compromiso contigo, Señor, no me voy a ir a esas vacaciones, no me voy a ir a ese paseo. Hay un ayuno que ha convocado la iglesia y yo quiero estar ahí porque tú eres prioridad para mi vida. Pero no, nosotros preferimos irnos a pasear, preferimos la cena, preferimos la invitación, preferimos cualquier otra cosa antes que realmente asumir nuestros compromisos con Dios y darle prioridad a Él. Bueno, último punto. Otra cualidad muy importante, y es la cualidad de la sumisión. Ahora sí, porfa, Nico, me apoyas con Juan 6:38. Aquí está hablando Jesús. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús la tenía clara. Porque Jesús logró hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque Él pudo morir a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y es que la sumisión es una cualidad muy importante. Sumisión es poder someterme, poder someternos a la autoridad de Dios sin cuestionarlo, acatando su palabra. Pero cuando tú y yo empezamos, primero, no nos sometemos, no somos sumisos, nos cuesta esa sumisión. Dos, el Señor hace algo y empezamos a cuestionar. Y tres, hacemos caso omiso de su palabra. Entonces, ahí es fuerte porque yo soy una de ellas. Nos cuesta la sumisión. ¿Por qué existe la sumisión? Por eso, porque la sumisión cuesta, pero es muy importante. Para poder
a ser discípulos. Es muy importante. Sí, mire, las únicas personas que tienen o que manejan revelación de autoridad son aquellos que han logrado morir a su propia voluntad. Nosotros tenemos un corazón así, siempre rebelde. Nos dice cualquier cosa y nosotros nos cuesta de una vez, como que algo se nos sube ahí. Eso cuesta, pero es necesario. Es necesario. Jesús nos dio ejemplo, y si Él logró hacerlo, ustedes y yo también vamos a poder lograr ser sumisos, obedeciendo a Dios sin cuestionar y acatando su palabra. La sumisión es poder morir a esta carne, poder despojarme de ese ego, poder despojarme de ese orgullo y doblegar mi alma. Mi alma, como les decía hace un momento, necesita ser formada. Es muy importante esta cualidad, la cualidad del compromiso, porque muchas veces decimos no, pero la iglesia no crece, la gente viene, se va, en el grupo no crecemos, habemos poquitos, pero nos preguntamos eso, pero no nos damos cuenta que es que hay rebelión en nuestro corazón y nos cuesta sujetarnos, nos cuesta ser sumisos a Dios, a las autoridades, a nuestros esposos, a nuestros hijos también les cuesta la autoridad de los padres. Eso cuesta, eso cuesta. Les doy un ejemplo, y hablaba hace un momento de Saulo, y Saulo tuvo un encuentro, bueno, Pablo cuando era Saulo, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, y me llamó la atención porque Saulo lo primero que le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros tenemos que ser sinceros, porque nosotros nunca vamos a Dios: Señor, ¿qué quieres que tú hagas, Señor? ¿Qué quieres ¿qué quieres que yo haga? Uno no se acerca al Señor diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quiere que me despoje de mi orgullo? Me despojo. ¿Quiere que me despoje de mi ego? Me despojo. ¿Quiere que me despoje de esto? ¿Que no haga esto? Lo hago. Uno siempre se acerca al Señor con una lista. No le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino: Señor, mira lo que quiero que tú hagas para mí. Así nos acercamos a Dios. Dimos al Señor: Señor, necesito que haga algo con ese esposo que no quiere venir a la iglesia. Haga algo con ese hijo rebelde. Sí, empezamos: sana a fulanito, salva a sutanito, al otro. Una lista larga. Si necesito un trabajo, Señor, una casa para no seguir pagando arriendo, carro, plata. Ayúdame, no que somos bendecidos en ti, tenemos una vida abundante, eso empezamos solo a pedir. Nunca vamos a Dios a despojarnos de todo aquello que nos estorba y de todo aquello que siempre quiere estar ahí y meterse en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Y no queremos renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. Eso es fundamental, porque no vamos a poder hacer discípulos, iglesia, si no hay un verdadero compromiso, si en nosotros no hay sumisión. Es muy importante poder morir a nuestra propia voluntad para poder reconocer autoridad en nuestra vida. Y es ahí en esa disposición. Es ahí en esa disposición mía de obedecer al llamado de Dios, que vamos a ser bendecidos, que vamos a ser respaldados y que vamos a tener la provisión para cumplir el llamado de Dios. Ahí que donde está, yo quiero que por un momento ahí cierre sus ojos, vamos a orar. Creo que tú ahí, ustedes y yo, empecemos a reflexionar y a reconocer delante de Dios que nos cuesta. Uno, que hemos sido negligentes, que no hemos hecho caso omiso
de la palabra de Dios y de sus mandatos, que hemos hecho caso omiso de su palabra, que decimos que somos hijos de Dios, que somos líderes, que somos esto, lo otro, pero no estamos haciendo discípulos. Queremos seguir viviendo nuestra vida sin someter nuestra alma a la autoridad y al gobierno del Espíritu Santo de Dios. Padre, aquí estamos, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido, Señor, impartida. Así como ha confrontado mi vida, Señor, sé, Señor, que confrontará también la vida no solamente de Misión de Reino, sino de la iglesia en Colombia, en todos los rincones de esta tierra. Señor, tiene que ser confrontada con tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, alinear nuestro corazón a la visión tuya, Señor, y poder obedecer tu mandato, Señor, alinearnos a esa visión, Señor, y empezar por nuestra propia vida, por una disposición, por un corazón sumiso, Señor, porque realmente soltemos, Señor, para poder decirle sí al llamado. Que haya un verdadero compromiso en nosotros, Señor. Espíritu Santo, que le demos la importancia, Señor, a este mandamiento, Señor. Que demos la importancia que requiere, Señor. Es importante instruir, es importante, Señor, una iglesia que reciba doctrina, Señor, que tenga convicciones, Señor, claras, que tenga cimiento firme, y eso lo da tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, que como pueblo, como iglesia podamos entender, Señor, amado Dios, que tú, Señor, nos hiciste y nos llamaste con propósito. Que pusiste tus ojos en nosotros, Señor, porque tenías propósito, Señor. Y así, Señor amado, como Padre Dios, obraste a través de los 12 apóstoles, de los 70, de los 120, Señor. Padre Dios, tú, Señor amado, obraste en esa época, Señor, y trastornaste el sistema de ese entonces. Tanto, Señor, que la palabra que hemos recibido 2000 años después, Señor, todavía sigue viva, sigue extendiéndose, Señor, y sigue moviéndose con poder. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que hemos sido negligentes, que hemos hecho caso omiso de tu palabra, Señor, que nos hemos dedicado a nuestras casas, a nuestra comodidad, Señor. Padre Dios, a estar bien sin importar, Señor amado Dios, tu obra, sin importar, Señor amado, que tú nos has llamado, Señor, Padre Dios, a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal en medio de un mundo descompuesto. Espíritu Santo de Dios, solo tú, Señor, solo tu presencia, Señor, nos puede dar la fuerza, nos puede dar la valentía, nos puede dar ese corazón aguerrido, ese corazón de guerrero, ese corazón de hijo, para honrarte, para darte prioridad, para obedecer a tu palabra, Señor, para tener un verdadero compromiso, una vida sujeta, porque es importante, Señor, que caminemos bajo autoridad, porque así vamos a tener autoridad, y para eso, Señor, necesitamos ser sumisos a la autoridad que tú has puesto en nuestra vida. Espíritu Santo, que en lugar de criticar, Señor, y decir ¿por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué no crece, Señor? Podamos decir y reflexionar: ¿qué he hecho yo para que la iglesia crezca? ¿Cuántas almas he ganado? ¿Por cuántos enfermos he orado? ¿Cuánta de mi familia está rendida a los pies de Cristo a causa de mi predicación, a causa de mi testimonio, Señor? Padre Dios, si hemos sido mal testimonio, no hemos podido ganar ni a nuestra propia familia, Señor. Espíritu Santo, perdónanos.
Perdónanos, Señor. Necesitamos vivir una vida práctica, un evangelio de práctica, Señor, no de teoría solamente. Espíritu Santo, muévete, Señor, no solamente en este lugar, en Misión de Reino, Señor, sino muévete en cada persona que nos escucha, Señor, a través de la conexión, Señor. Muévete en sus vidas. Sé tú ministrando, Señor. Sé tú orando en nuestros corazones, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, porque solamente así vamos a poder ser respaldados por el cielo, bendecidos, Señor. Vamos a tener la provisión, vamos a tener el respaldo, vamos a tener la bendición para poder cumplir, Señor, con tu mandato, Señor, sin que falte nada. Oh Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Señor, nuestra mente, Señor, necesita, Señor, que sea implantada la verdad de tu palabra. Y que nuestros argumentos, que nuestros pensamientos, que esas ideologías, Señor, esas filosofías, ese humanismo, Señor, el yo siento, Señor, tiene que ser derribado en nuestra mente. Que la verdad de tu palabra se implante en nuestro corazón. Rompe, Señor, todo paradigma, Señor, todas esas ideas, Señor, que se levantan contra el conocimiento de Dios, Señor. No queremos seguir siendo negligentes, Señor. Y si el mundo allá afuera puede, Señor, reclutar a nuestros jóvenes para adoctrinarlos con ideologías estúpidas, Padre Dios, y dañinas, que los llevarán aún, Señor, a la muerte, Padre Dios, por la avaricia, al dinero y al poder. Cuanto más nosotros, tu iglesia, Señor, estamos llamados a discipular, a instruir, a enseñar, que tenemos la verdad de tu palabra, una verdad que trae vida, que trae esperanza para todo aquel que la escucha y la pone en práctica. Espíritu Santo de Dios, gracias. Señor, queremos adorarte, Señor. Queremos bendecirte, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Aleluya.